Hola, hola, espero que todos estén muy bien. Quisiera compartir con cada uno de ustedes un tema acerca de la misericordia de Dios. Y vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, en el verso 12. El texto se llama Curación de un leproso. Dice así la palabra de Dios. Estando en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Verso 13. Él extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Palabra de Dios. Si nosotros buscamos un poco más de historia acerca de este texto, nos metemos un poco más en este texto que acabamos de leer, incluso me gustaría que fuéramos al Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, en el capítulo 13 del Levítico. Yo quiero, como para hacer un poquito más de historia, de enriquecer un poco más esto que estamos hablando. Dice en el capítulo 13 de Levítico, en el verso 45, dice así la palabra de Dios. El afectado por la lepra llevará la ropa rasgada y desgreñada la cabeza, se tapará hasta el bigote e irá gritando, impuro, impuro. Todo el tiempo que le dure la llaga, quedará impuro. Es impuro y vivirá aislado, deberá establecerse fuera del campamento. Palabra de Dios. Si nosotros vemos esta palabra que acabamos de leer del Evangelio, ¿verdad? Y repito, si seguimos estudiando un poco más o adentrándonos un poco más en este texto, en esta historia, por decirlo de una forma, y si leemos todo el capítulo 14 del Levítico, podemos ver que una persona con esta enfermedad, con lepra, era una persona, como dice el texto 45, era una persona impura. Incluso por ella misma tenía que decir impuro y andar pues con una apariencia mala y vivir fuera de su casa, fuera de su hogar, fuera de su pueblo, fuera de su comunidad, ¿verdad? Era totalmente una persona aislada de la sociedad y nadie podía mezclarse con esta persona. Incluso si alguien o algo tocaba a esta persona, sus ropas, pues también aquella persona o aquello que con lo que se le tocara, pues quedaba impuro también, ¿verdad? Y en este capítulo, en este evangelio de San Lucas que acabamos de leer, ¿verdad? San Lucas 5, capítulo 12, verso 12, perdón, Jesús, ¿verdad? Jesús viene, deja que este hombre leproso se acerque de tal forma que dice la palabra que Jesús le toca. ¿No? Jesús toca a este hombre leproso. ¿No? Si nos quedamos con esta ley del Levítico, la ley de Moisés, que hablaba de que no se podía tocar un leproso, porque entonces tú también quedabas impuro como este hombre, ¿verdad? Jesús, si se hubiera quedado con eso, pues él no hubiera tocado a este hombre, no se le hubiera acercado, no hubiera dejado que se le acercara. Pero Jesús en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él viene como a cambiar los papeles, Él viene a cambiar como los roles en este momento. Dice la palabra que Él extendió, Jesús extendió su mano, lo tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante la lepra desapareció. Curiosamente, yo me pongo a imaginar un poco esa escena,
¿verdad? Ya cuando el leproso es totalmente limpio de su enfermedad, ¿verdad? Y él ya empieza posiblemente a caminar por sus barrios, por su pueblo, por su comunidad y, y ya puede entrar a cualquier parte, ¿verdad? Porque ya no tiene lepra, porque ya no es una persona impura, porque ya no es una persona enferma, porque ya es aceptado en la sociedad. Y curiosamente, en este mismo instante, en este mismo tiempo, Jesús es el que ahora no es aceptado. Jesús es el que ahora es incluso apedreado, ¿verdad? Cuando él predicaba querían apedrearlo, querían atraparlo, querían matarlo, ¿verdad? Por todo lo que él predicaba. Ya era perseguido, Jesús era perseguido, ya se convertía en una persona aislada o lo querían aislar, ¿verdad? Incluso ya no lo dejaban entrar a ciertos lugares. Curiosamente, yo digo como que Jesús toma el lugar del leproso. ¿Eh? Hay como un intercambio de papeles, hay como un intercambio de roles en este momento. Ya el leproso es libre de poder entrar, de poder caminar, de poder moverse donde él quiera. Y Jesús ahora es el aislado. Jesús en su infinita misericordia, en su infinito amor, Él toma nuestra condición de pecador. Él toma nuestra condición de enfermo. Él toma nuestra condición de leproso, ¿verdad? Yo no sé cuál sea tu enfermedad o a qué nosotros podríamos en este tiempo llamarle nuestra lepra, ¿eh? Aquello que nos aísla, ¿eh? Del amor de Dios, no tanto de la sociedad, ¿eh? No tanto del mundo, no tanto, o pueden haber cosas, claro, que nos aísle de nuestra familia, de nuestra comunidad, pero que nos aísla a veces de Dios mismo, que nos aísla a veces del amor misericordioso de Dios. Yo quiero invitarte a que tú, así como este hombre leproso, también te acerques a Jesús y le pidas a Él, Señor, si quieres, puedes curarme. Y yo estoy convencido que Jesús va a extender no solo su mano, sino ambas manos y te va a abrazar y va a decir, yo tomo tu condición, ¿verdad? Yo tomo tu, tu situación, ¿verdad? Cuando te alejas de la casa o te alejas, cuando nos alejamos del amor misericordioso de Dios, cuando nos alejamos de la compasión de Dios, del cobijo de Dios, yo creo que incluso empezamos a vernos mal, hermanos. Empezamos nuestra apariencia empieza a verse mal, a tornarse mal, ¿verdad? Recuerdo aquel texto donde del hijo pródigo, del padre misericordioso, donde este hijo menor se va de la casa del padre y en algún momento, ustedes conocen bien el texto, en algún momento dice la palabra que este joven deseaba comerse la comida de los cerdos, ¿verdad? Yo no me imagino el aspecto que tenía este muchacho en aquel tiempo, ¿verdad? Pero sí dice la palabra que cuando nuevamente llega a la casa del padre, el padre le da un nuevo vestido. Me imagino que si usted está fuera de la casa, si usted está pues perdido, ausente, botado, podríamos decir, lejos del amor y la misericordia de Dios, pues su ropa va a estar mal, va a estar sucia. Dice la palabra que le puso sandalias en sus pies, podríamos pensar en que no tenía calzado. En fin, cuando nosotros nos alejamos de la misericordia de Dios, del amor misericordioso de Dios, yo creo que nosotros hasta nuestra apariencia física no empieza a verse tan bien, ¿verdad? Hay personas, quizás algunos, como normalmente decimos, pintan verse bien, ¿verdad? Pintan verse bien, aparentan verse bien, pero yo creo que a veces en el corazón, y a veces no, si nosotros no tenemos a Jesús dentro, si no hemos dejado ser abrazados por la misericordia y el amor de Dios, definitivamente por dentro va a estar vacío. ¿Eh?
va a ser un corazón totalmente vacío. Yo por fuera puedo verme muy bien, pero si no me he dejado abrazar por el amor misericordioso de Dios, mi interior, mi corazón va a estar eh, totalmente vacío, totalmente seco. Y aunque por fuera se vea algo externo, se vea algo bien, ¿eh? Se vea bien, por dentro puede ser que haya vacío, haya desolación, haya heridas sin sanar, puertas sin cerrar. ¿Eh? Por eso nosotros debemos dejarnos abrazar todos los días por la misericordia de Dios. Te decía hace un momento que Jesús toma la condición de este leproso, ¿no? Ya este leproso podía moverse por todas partes. Jesús siempre está eh, anuente, por decirlo de una forma, a tomar nuestra condición. Él se, se baja hasta nuestra propia condición. Dice San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, verso 7, sino que se despojó, me encanta este texto, de sí mismo, tomando la condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, ¿eh? Tomando nuestra condición, se rebaja a sí mismo. Jesús, su amor y su misericordia es tan inmensa, es tan sin límites, que Él viene a tomar nuestra condición, ¿eh? Para que nosotros seamos libres. Y Él carga con nuestros pecados, con nuestra miseria, y Él los convierte, ¿eh? los, los toma, los adquiere de nosotros. ¿Eh? Pero muy importante, si nosotros nos dejamos abrazar por esa misericordia de Dios. La misericordia de Dios es una bendición para nosotros. El amor misericordioso de Dios debemos alcanzarlo a como dé lugar. Este acomodé lugar no es porque Dios no quiera darnos su misericordia, no es porque Dios no quiera darnos su amor, sino porque a veces nosotros no nos dejamos abrazar por el amor misericordioso de Dios. ¿Eh? Y usted dirá, pero ¿cómo así? Ah, sí, sí pasa. Cuando nosotros nos escabullimos del amor de Dios, ¿eh? Cuando le ponemos como, cuando decimos, no, después yo voy a entregar mi vida a Jesús. Ahorita estoy muy joven, o ahora estoy muy viejo, o ahora tengo mucho trabajo, ahora tengo muchas cosas que hacer, mejor después. ¿Sí? Y voy posponiendo esa vida con Cristo a después, a después. Entonces voy cerrando las puertas al amor misericordioso de Dios. Voy cerrando las puertas a la misericordia de Dios. Hay una frase muy, muy hermosa de San Bernardo. Dice así, yo lo que me falta me lo apropio del costado de Cristo. ¿Eh? Repito, no es que Jesús no quiera darte la bendición, no es que Jesús no quiera darte el amor y la misericordia, pero este hombre dice, es que lo que me hace falta yo me lo apropio del costado de Cristo. ¿Eh? Si yo siento que estoy lejos del amor de Dios, bueno, yo me lo apropio del costado abierto de Jesús. Si yo estoy falto de la misericordia de Dios, yo me lo apropio. ¿Eh? Y esa palabra me gusta mucho, porque yo creo que a veces vivimos como si no fuéramos hijos de Dios. Y incluso muchas personas viven sin saber que son hijos del Rey Jesús. ¿Eh? Son personas que totalmente viven lejos de la misericordia y del amor salvífico de Dios. ¿Eh? Nosotros debemos enterarnos y repetirnos una y otra vez lo que Jesús sí quiere decirnos. ¿Eh? A veces vivimos repitiéndonos cosas que no somos, como que no soy capaz, como que no soy inteligente, como que soy un error en esta vida, en fin. La gente vive repitiéndose a veces cosas negativas, cosas que Jesús no está diciendo. ¿Qué le parece si a partir de hoy usted empieza a repetirse cosas que Jesús sí te está diciendo? Cosas que Jesús sí quiere decirte, ¿eh? Cosas que Jesús sí quiere hacer contigo, como que eres hijo del Rey, como que eres amado, como que eres su hijita, como que eres su hijito, como que
Jesús te abraza cada instante, cada mañana, que Jesús te tiene al cuidado. Y yo creo que nosotros, así como San Bernardo, nos vamos a apropiar del amor misericordioso de Dios. Nos vamos a apropiar de esa bendición tan grande que, que viene de Jesús. Hablando de esto de apropiarse de la forma que sea, del amor y la misericordia y de la bendición de Jesús. El amor y la misericordia de Dios es una bendición tremenda que Dios derrama sobre sus hijos, que Dios da a sus hijos. En el Evangelio de San Marcos, esto es un texto que a mí en lo particular me gusta mucho, y cuando pienso en la escena me causa hasta un poco de gracia, un poco de humor, pero creo que es algo maravilloso lo que ocurre en este texto. No te lo voy a leer, pero te lo voy a contar. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, dice la palabra que estaba Jesús en una casa predicando y obrando maravillas en aquella casa, ¿verdad? Dice que llegaron 4 hombres con un paralítico con el deseo de llevárselo a Jesús. Pero cuando llegan a la casa, yo le invito para que usted se imagine esta escena. Cuando llegan a la casa donde Jesús estaba predicando, donde Él estaba obrando con poder en aquel lugar, dice que al llegar a aquella casa, dicen los que saben, que dicen que posiblemente era la casa de Pedro donde Jesús estaba. Dice que estos hombres llegan con este paralítico, pero al llegar a la casa ven que la casa está totalmente llena. Y claro, era de esperarlo, estaba Jesús, estaba haciendo sanaciones, milagros, estaba obrando con poder. Imagínense cómo podía estar aquella casa repleta, llena de personas. Y al llegar estos hombres con este paralítico, ven que no hay pero ni la mínima para poder entrar, ¿verdad? La fila me imagino que era extensa, ¿eh? Que para poder entrar posiblemente le dijeron, bueno, hey, tu turno es como, no sé, si eran las 9 de la mañana, tu turno es como a las 7 de la noche, venga a ver si ya la fila se ha acabado. Pero dice la palabra que estos hombres, no conformándose con no poder entrar por la puerta o mínimo por una ventana, dice que se suben al techo, ¿no? Se suben al techo de aquella casa. Y no sé con qué, pero dice que hicieron un agujero en el techo y bajaron el paralítico por ahí y quedó frente a Jesús. Ya Jesús no tenía otra opción, tenía que actuar en aquel hombre porque se lo pusieron de frente, ¿verdad? Yo me imagino toda esa escena, esos hombres subiendo al paralítico, porque no era una persona, qué sé yo, una persona no vidente, pues bueno, venga, camina por aquí, pasa por aquí, deme campito. Pero si lo llevaban en una camilla, subirlo al techo, hacer el agujero y bajarlo por ahí, ponerlo de frente a Jesús, era todo una aventura para estos hombres, ¿verdad? Todo un acontecer. Pero Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, dice la palabra de Dios, que le da la bendición de quitarle sus pecados y de sanarle de su enfermedad, ¿no? Él le da la bendición de su amor y de su misericordia. Le da la bendición de su amor y su misericordia. Por eso nosotros no podemos rendirnos a la mínima o a la primera. Es que ya le pedí al Señor por algo y resulta que no ha pasado lo que yo pedí. Recuerda que estos hombres subieron al techo, hicieron algo más. Ellos pudieron haberse quedado en la puerta diciendo, ay, no podemos entrar, pobrecito el paralítico, no podemos meterlo, no hay por dónde, ya hicimos lo que se pudo, no, ya no es culpa nuestra. No. Dice la palabra que estos hombres tomaron, ¿verdad?, valor. Yo me imagino que llegaron y, ay, no, por Dios, no podemos entrar, ahora qué vamos a hacer. Bueno, subámoslo por el techo, hagamos un agujero y metámoslo, ¿no? Que descienda delante de Jesús. Yo creo que esto es una forma de comprender muy bien también el ministerio de la intercesión. Si tú eres intercesor, si te gusta orar por otras personas, yo creo que esto es un texto que te puede ayudar, ¿eh? Llevar a Jesús a las personas a como dé lugar, ¿eh?
en la oración. Llevarle a Jesús a como dé lugar a las personas ahí delante de Jesús y ponerlas delante de Él. Que yo estoy convencido que Jesús va a actuar. Jesús pudo haber dicho, no, si se coló, no lo puedo atender, tiene que hacer su fila. No, Jesús en ese instante actúa. Le da la bendición de quitarle sus pecados, lo perdona en ese momento y le dice, toma tu camilla, anda, vete, queda sano. Un texto maravilloso, hermanos. A veces nos podríamos hacer la pregunta, podríamos decir, bueno, si existe esta misericordia tan grande de parte de Dios, ¿por qué pasan tantas cosas? Yo imagino que usted ha escuchado una y otra vez. ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué hay tantas hambres? ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Verdad? Siempre como que hemos escuchado eso, ¿verdad? Pero yo estoy convencido que Dios no quiere que haya hambre. Dios no quiere que haya enfermedad. Dios no quiere que haya guerras, pero tampoco las envía, ¿verdad? Tampoco Él las manda, pero en medio de esas circunstancias complicadas que el enemigo sí hace, en medio de eso Jesús quiere sacar provecho y hacer que muchas veces nos fijemos en Dios, que nos fijemos en Él. La confianza en Dios, mucha atención aquí, la confianza en Dios, la misericordia de Dios no consiste o no es pensar que nada malo me va a pasar. Para mí, la confianza en Dios no es pensar, no es creer, es que yo soy intocable, es que yo confío en Dios, entonces nada me va a pasar. Es que yo soy su hijo y todos los días rezo, ¿verdad? Entonces nada malo me va a pasar. No. Para mí no consiste en eso. Para mí consiste en que aunque vengan circunstancias complicadas y difíciles, póngale el nombre que usted quiera, yo puedo confiar que Dios está ahí en medio de esas. No es mal pensar o creer que es que soy inmune a los problemas o que soy inmune a las enfermedades y que nada me va a ocurrir porque yo confío en Dios. Yo creo que más bien cuando nosotros tenemos esa falsa confianza y viene y nos ocurre algo, yo creo que es cuando nos perdemos la confianza en el Señor y decimos, Señor, ¿por qué permitiste eso? Y empezamos con la pregunta, ¿y por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Y por qué hay tantas guerras en el mundo? ¿Y por qué? Creer en Dios, para mí, es saber que aunque venga la circunstancia difícil, el problema, la enfermedad, lo que tú quieras, es confiar que en medio de eso Jesús está obrando, que Jesús está haciendo algo favorable con sus hijos. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, verso 17, dice la palabra, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo, dice la palabra. Mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. O sea, como queriéndonos decir, mi Padre nunca se detiene de trabajar y yo tampoco. Mi Padre no se detiene de obrar ni en los momentos buenos ni en los momentos malos y yo tampoco, dice Jesús. Y yo tampoco. Hermano, si tú estás pasando por una situación complicada, de trabajo, de salud, de enfermedad, alguna situación social, yo quiero decirte que ahí en esa situación que Dios no ha enviado, Dios no ha enviado, Él está ahí obrando, Él está ahí haciendo algo. Solo es necesario que te dejes abrazar por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por la paternidad de Dios. Y empieces a creer o empecemos a creer más en que Dios sí está trabajando ahí, que Dios sí está obrando ahí. Romanos 8:28, todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman.
todas, dice la palabra. No dice en algunas interviene Dios, dice todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Por eso no te voy a decir, es que vivas despreocupado, ¿verdad? Que ahí vas, que Dios te va a responder, que Dios te va a proveer. No. Yo creo que se vale de vez en cuando, pues, sentir como cierta inquietud, pero que esa inquietud no te lleve a la desesperación, incluso no te lleve a buscar otras fuentes donde puedas, según tú, conseguir la confianza o conseguir nuevamente estabilidad, porque Jesús es nuestro proveedor por excelencia, nuestra confianza por excelencia. Hay que enfocarse, ¿sí?, en lo que Dios sí está haciendo o sí quiere hacer. Hay que enfocarse en el amor misericordioso de Dios, en la misericordia de Dios. Enfócate o enfoquémonos en lo que Dios sí está haciendo. Hay personas que se enfocan tanto en las malas noticias que si hay una situación que esté pasando, entonces buscan, incluso aparte de ver las noticias, buscan más noticias relacionadas. Si vieron una noticia mala, entonces buscan más noticias relacionadas, como para, no sé si es que son masoquistas o qué, ¿verdad? Pero no hay que enfocarse en las malas noticias. No digo que no tengamos que escuchar o ver noticias, a veces pues hay que informarse, pero no hay que enfocarnos en las malas noticias. Hay gente que se enfoca solo en lo malo, y en su casa solo se hablan de malas noticias. Yo no sé si usted en su casa, hermano. Yo acá en mi casa trato de no practicarlo nunca, de no hablar de malas noticias, sino de hablar de buenas noticias. Y usted dirá, Carlos, pero ¿cuáles son las buenas noticias en este tiempo tan convulso que vivimos? Aquí están las buenas noticias, hermano y hermana. Aquí viven, aquí habitan, y desde aquí quieren ser transmitidas las buenas noticias para todos. Y son noticias vigentes, son noticias actuales, son promesas para ti y para mí que Dios quiere darnos cada día. Que eso dice la palabra, todos los días se renueva la misericordia de Dios para con sus hijos. No te enfoques en lo que Dios no está haciendo. Dios no es un Dios no es un padre de malas noticias. No te enfoques en la enfermedad simplemente, porque Dios no es un Dios de enfermedad ni de muerte. Dios es un Dios de salud y de vida. Él vino a dar vida y vida en abundancia. El que vino a destruir, a matar, a robar, ese es el enemigo. Pero Él no está de nuestro lado. A Él no nos enfocamos en Él, sino que nos enfocamos en el Cristo de vida, en el Señor de vida, que nos enfocamos en nuestro Padre bueno y en lo que Él sí está haciendo. Hay gente que dice, ay, es que mi familiar está enfermo, por ejemplo, ¿verdad? O mi familiar está pasando un problema. ¿Qué hacemos? Si buscamos diferentes medios, buscamos aquí, buscamos cómo solucionar el problema, buscamos otro medio, en fin. Cuando una persona está enferma, ¿verdad? En el mejor de los escenarios, bueno, sí, se busca al médico, claramente. Dios sana a través de los médicos. Pero hay personas, yo conozco personas que hasta con tal de sanar sus enfermedades, buscan hasta brujos, o para sanar una herida en el corazón, buscan todo tipo de cosas, y hasta brujos, según ellos, para que les sanen su situación. Y no nos enfocamos en lo realmente importante, que es el Señor Jesús, que Él sí puede darnos la sanación, la consolación, llenarnos el vacío, llenarnos la soledad.
Hay que enfocarse en lo que Él sí está haciendo, en su amor, en su misericordia. Podríamos tomar como ejemplo este texto donde estos hombres llegan a la casa y la encuentran totalmente llena. Y pudieron haber dicho, no, no, nos vamos a devolver, por aquí no hay paso, no podemos por dónde entrar con este paralítico. Pero ellos no se enfocan en esto, sino que se enfocan en Jesús y piensan en que pueden hacer algo más y llegar hasta Jesús y alcanzar lo que ellos llevaban planeado. ¿eh? Hay que enfocarse y no perder la mirada del Dios de la misericordia, del Dios del amor, del Dios del amor, del Dios de la misericordia. Hay personas, o habemos personas, o posiblemente usted pueda conocer a alguien que tiene un tremendo potencial, un tremendo llamado. Aquí pueden haber personas, pueden verlo, personas que tal vez pues le sirvan a Dios en la iglesia. Hay personas que tal vez sean la primera vez que ve un video eh, correspondiendo a la palabra, no sé. Pero sea cual sea tu escenario, sea cual sea la relación que tú tengas con Dios, todos tenemos un llamado a servirle, a seguirle a Dios. ¿Sí? Somos seres espirituales y estamos llamados a eso. Pero hay personas que tienen un tremendo llamado al servicio, al liderazgo, al hacer que incluso que otras personas puedan llegar a los pies de Dios, a los pies de Jesús, pero no se han dejado abrazar por la misericordia de Dios. Digo esto porque conozco de personas, conozco de jóvenes que han estado en el camino del Señor y pues ya hoy no están y tienen un tremendo llamado. O hay personas que uno sabe que tienen un tremendo liderazgo, pero hay ciertas limitaciones que yo diría que es el enemigo que las va colocando en sus vidas, que no le dejan surgir aún más. Como que a veces llegamos a la casa, como estos hombres, y ven que la casa está llena y no hacen nada más. Tan siquiera se subieron al techo. Yo me imagino que estos hombres se subieron al techo y dijeron, bueno, aquí hay que romper con algo, ¿verdad? Pero hay personas que tan siquiera suben al techo, sino que no, ya llegamos hasta aquí está bien, ¿verdad? No se dejan abrazar más por la misericordia de Dios. Y el liderazgo que tienen, el carisma que tienen, solamente llega hasta cierto punto. Y después de ahí es como desperdiciado, diría yo. Si ponemos como ejemplo a Pedro, el apóstol Pedro, el plan de Dios para Pedro siempre fue hacerlo líder y que con su liderazgo pudiera llevar a otros a encontrarse con Dios. Ese fue siempre el plan original de Dios. Hacer que Pedro fuera líder y que con su liderazgo llevara a otros a encontrarse con Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si Pedro no se deja abrazar por el amor y la misericordia de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Pedro no se deja envolver por la misericordia de Dios? Posiblemente no hubiera alcanzado lo que hoy es Pedro. Incluso después de haberle negado 3 veces, si Pedro después de eso no se hubiera dejado abrazar por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, que todo lo sana, que todo lo libera, posiblemente Pedro no hubiera llegado a ser lo que hoy es Pedro. Por eso, hermano y hermana, déjate abrazar por el tremendo amor. Dejémonos abrazar por el tremendo amor y misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Dice el numeral 1846 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: el Evangelio es la revelación en Jesucristo
de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús. Por él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Es un numeral lindísimo, maravilloso, que nos recuerda que por esa acción salvífica de Jesús, nosotros hemos sido salvados, hemos sido redimidos, hemos sido acogidos por la misericordia y el amor de Dios. Lo que nos corresponde es vivir esa misericordia. Pero algo muy importante, ¿verdad? No nos quedemos solamente como, sí, qué bonito, la misericordia de Dios, qué linda la misericordia de Dios, ¿verdad? Y me siento ahí como en las nubes y muy bien, me voy a quedar aquí quedita, solamente acogiendo y recibiendo la misericordia de Dios. No nos quedemos solamente esperando la misericordia. Hay una frase del Padre Nuestro, ¿verdad?, que dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Se la repito: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar es ser misericordioso. Perdonar es ser misericordioso. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 7. Yo sé que usted conoce este texto. Y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Se la repito, se la leo nuevamente. Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No es una cuestión nada más de quedarme esperando la misericordia de Dios y ya, sino que yo también necesito ejercer lo que he recibido de parte de Dios. Ya de por sí lo que he recibido desde hace tiempo, desde el principio de los tiempos, que he recibido la misericordia de Dios. Bueno, entonces yo tengo que dar esa misericordia también de Dios. Si no practicamos, hermanos, creo yo, si no practicamos la misericordia de cualquiera de las formas, no hemos comprendido esta bienaventuranza. O no hemos comprendido la frase del Padre Nuestro, donde le pedimos a Dios que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O no hemos comprendido el Evangelio de Jesús, donde dice en San Mateo, el evangelista Mateo, capítulo 25, 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, yo creo que estos, algunos podrán decir, tan bonito que iba el tema, ¿verdad? Tan bien que iba el tema, pero, hermanos, si nosotros no practicamos la misericordia, no podemos pretender recibir misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros no practicamos, empezando por mí, no practicamos la misericordia de alguna de las formas, no hemos comprendido el Evangelio. No hemos comprendido la frase del Padre Nuestro. No hemos comprendido Mateo 5:7, la bienaventuranza. No hemos comprendido el Evangelio de San Mateo 25:35. No hemos comprendido el Evangelio de Jesús. Si nosotros no nos ocupamos, aunque sea en lo mínimo,
del otro, de mi hermano, ¿no? Del que a veces para la sociedad es el invisible, ¿no? Aquel que tal vez no es tan importante y se convierte como en una persona invisible, como el leproso, que no lo dejaban entrar, que tenía que vivir aislado, que tenía que vivir lejos, que tenía que vivir con una apariencia mala, ¿eh? Si yo no me ocupo de ese, entonces yo no he comprendido el Evangelio, ¿eh? Si yo no me ocupo de ese pequeño, pues yo no he comprendido el Evangelio todavía. Dios nos da su misericordia, pero aprendamos a dar misericordia. Uno de los padres de la iglesia, San Cromacio, dice: el Señor de las misericordias dice que los misericordiosos son bienaventurados. Con esto quiere decir que nadie puede obtener misericordia del Señor si a su vez no usa misericordia. San Cromacio, se la leo nuevamente. El Señor de las misericordias dice que los misericordiosos son bienaventurados. Con esto quiere decir que nadie puede obtener misericordia del Señor si a su vez no usa misericordia. Que el recibir la misericordia de Dios, hermanos, a cada uno de nosotros, nos haga ver más allá y decir: esto que he recibido, yo tengo que darlo a los demás. Este amor tan maravilloso, esta misericordia tan maravillosa, yo necesito darlo a los demás. Yo necesito hacer que los demás se enteren de la misericordia tan grande que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Termino con esta frase, o este par de numerales más bien, de el diario de Santa Faustina. En 1777. Dice así: Diario de Santa Faustina. Has de saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. Desde este mar de misericordia, las gracias se derraman sobre el mundo entero. Ningún alma que haya sido acercado a mí, ha partido sin haber sido consolada. Cada miseria se hunde en mi misericordia, y de este manantial brota toda gracia salvadora y santificante. Hermoso, ¿verdad? Y dice el numeral 300, igual del diario de Santa Faustina, y este me encanta más todavía. Mi corazón se alegra de este título de misericordia. Proclama la misericordia. Es el atributo más grande de Dios. Escúchelo bien, es el atributo más grande de Dios. Todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia. Hermanos, si nosotros vivimos fuera del amor de Dios, es porque queremos realmente. O si tú y yo vivimos mal espiritualmente, o de las formas que sea, es porque no nos hemos dejado abrazar por la misericordia de Dios. Déjate abrazar por el amor de Dios. Déjate abrazar por la misericordia de Dios. Papá Dios está siempre con las manos extendidas, así como lo podemos encontrar en la cruz, con las manos extendidas, porque Él quiere siempre abrazarte. Él siempre quiere acogerte. Él siempre está anuente, atento a sus hijos. Cuando tú les hablas, así como un niño pequeño cuando le habla, cuando dice algo, su padre atentamente corre hacia él para ver qué es lo que está necesitando.
Así está Jesús. Oídos atentos a sus hijos para saber qué es lo que necesita. Quiero que oremos juntos un momento y le demos gracias a Dios por este espacio, por este momento. Le damos gracias a Él por su misericordia. Y si tú has sido alcanzado por el amor misericordioso de Dios, yo le invito a que le dé gracias. Dile: Jesús, gracias porque me has abrazado una y otra vez con tu misericordia. Y si todavía no has sido alcanzado por la misericordia de Dios, dile hoy en este instante: Señor, abrázame con tu misericordia. Abrázame con tu amor misericordioso. Yo me dejo abrazar por tu misericordia, por tu amor. Jesús de la divina misericordia, en ti confío. Dilo conmigo: Jesús de la divina misericordia, en ti confío. Jesús de la divina misericordia, en ti confío. Que Dios les bendiga, mis hermanos.